Vivimos en un mundo de imágenes. Día a día vamos tomando fotos de todas las cosas que nos van interesando mientras caminamos, por ejemplo, a nuestros trabajos o si estamos conociendo una nueva ciudad. La humanidad genera del orden de 1.000 millones de fotografías diariamente. Nuestras vidas se van grabando en bits, en ceros y unos. Y cada día más usamos herramientas automatizadas para poder buscar en ellas tanto distintos patrones como colores e identificar a nuestros familiares y amigos. Desde la tranquilidad de nuestra casa podemos explorar el universo, sea que buscamos fotografías de galaxias muy distantes o, por ejemplo, que queremos explorar el nanomundo. Los instrumentos que usamos para ver el mundo, de hecho, extienden nuestros sentidos y son los que nos permiten ver mucho más allá. Uno de estos instrumentos más impactantes que hemos generado en la historia de la humanidad se llama el Gran Colisionador de Hadrones, el LHC. Este gran acelerador de 27 kilómetros de circunferencia lo podemos entender como un microscopio que nos abre una ventana para poder explorar el micromundo. Fue allí que hace 4 años los físicos de partículas recibimos una de las noticias más importantes de los últimos 30 años, que probablemente todos oímos sobre él, el descubrimiento del bosón de Higgs. Esta partícula es fundamental dentro de lo que se conoce como el modelo estándar de partículas. Sin esta partícula, este modelo tendría graves inconsistencias. Yo quiero hoy comentarles un poco cómo es que buscamos estas partículas. ¿Cómo es que estas máquinas nos ayudan a descubrirlas? Todos los experimentos en la física de partículas de altas energías son de hecho experimentos de colisiones. A partir de estas colisiones estudiamos las distintas partículas que se pueden producir. Estas partículas, dependiendo de la energía que tenemos, se pueden producir en centenares o en miles. El LHC en particular tiene tanta energía que nos permite alcanzar energías que solo existieron en nuestro universo al comienzo del Big Bang. Una pequeñísima fracción de segundo justo después de ello. De esta manera ganamos acceso a las partículas que existían en aquella época y podemos estudiar qué impacto tuvieron en aquella época y en el universo que vemos hoy. Para detectar y para estudiar estas partículas, de hecho, construimos grandes detectores. Estos son máquinas enormes. Puedes llegar a medir 40 metros de alto y pesar hasta 12.000 toneladas. Estas máquinas, además, operan a tasas rapidísimas, pues reciben eventos de hasta decenas de millones de veces por segundo. Por supuesto, todos estos eventos no los podemos guardar. Necesitamos filtrarlos y acumular los que son más interesantes para la física que estamos estudiando. De esta manera, finalmente, acumulamos anualmente bases de datos de eventos que pueden llegar a tener tamaños de petabytes. Estos son miles de terabytes por cada uno de los experimentos. Todos estos números son impactantes. En cierta forma, demuestran el tamaño del reto que implica construir estas máquinas y operarlas. Nada de esto hubiese sido posible sin muchas generaciones de físicos que han trabajado de manera ardua para poder llegar a tener estas máquinas. En cierta manera, el LHC se puede pensar no solo como un experimento científico, físico, de la física fundamental, sino también como un experimento social, pues hemos logrado acumular miles de personas trabajando en una misma colaboración buscando un fin común. Yo creo que esto es de hecho una enseñanza para la humanidad, de que de hecho podemos trabajar en conjunto, de que podemos alcanzar grandes metas. El tamaño de estos trabajos experimentales multitudinarios, si se quiere, contrasta con cómo un pequeño grupo de físicos en 1964, hace más de 50 años,
resolvieron uno de los problemas fundamentales de la física teórica de aquella época y predijeron la existencia del bosón de Higgs, esa partícula que guió la construcción del LHC. Estos físicos se encontraban en Bruselas, en Edimburgo y en Londres. Ellos estaban interesados en entender ciertas peculiaridades de las fuerzas débiles. Esas fuerzas son fuerzas relacionadas con lo que ocurre en ciertos decaimientos nucleares. La teoría de la época no permitía la existencia de partículas de interacción que tuvieran masa. Y estos físicos, en sus oficinas, llegaron a construir un mecanismo que de manera dinámica creaba la masa para estas partículas y como efecto secundario predecía la existencia de una nueva partícula desconocida para la época, el llamado bosón de Higgs. Déjenme comentarle un poco cómo llegamos a pasar desde imaginar estas partículas, desde proponer que existen, a de hecho detectarlas. El modelo estándar que contiene el mecanismo de Higgs es un modelo altamente predictivo y eso es muy importante. Antes de la construcción del LHC podíamos usar esta teoría para predecir todos los detalles de estas partículas. Estas predicciones se realizan en el contexto de lo que se conoce con el nombre de la teoría cuántica de campos. En mecánica cuántica no calculamos precisamente qué ocurre cuando hacemos un experimento. Más bien calculamos probabilidades. Es decir, podemos saber cuántas veces un cierto resultado experimental es obtenido una vez que repetimos muchas y muchas veces el mismo experimento. Uno de estos cálculos más precisos que hemos llevado a cabo es, de hecho, cuántos bosones de Higgs tiene capacidad de producir el LHC. Esos cálculos se llevan a cabo a través de unos diagramas que llamamos diagramas de Feynman y que representan los procesos de interacción de las distintas partículas. El más importante para el LHC se llama la fusión de gluones. Estos gluones son partículas relacionadas con las interacciones nucleares fuertes y se describen a través de una teoría que se llama cromodinámica cuántica. Mientras más preciso queremos hacer estos cálculos, más complejos se vuelven estos diagramas y más difícil es el reto de poder finalizar estos cálculos. Hoy en día sabemos que por cada 1000 millones de colisiones que realizamos en el LHC, solo se produce un Higgs. Y esto demuestra cuán difícil es de hecho detectar estas partículas. Es de hecho mucho más difícil que encontrar una aguja en un pajar de pajares. Hace unas semanas estaba yo caminando por un museo y me llamó la atención ver una exposición que tenían sobre el llamado Checkpoint Charlie. El Checkpoint Charlie era un punto en la frontera en Berlín, en la época del muro, que conectaba el este con el oeste. Me llamó la atención en particular ver cómo a los oficiales de inmigración de este punto tenían que ser entrenados para hacer una tarea que puede llegar a ser muy difícil, que es, dadas dos fotografías, saber si corresponden a la misma persona. Esto es una tarea fácil, o sea, la mayor veces cuando nosotros vemos una fotografía de nuestro familiar o de un amigo lo reconocemos inmediatamente. Pero hay ciertas situaciones en las que completos desconocidos pueden lucir muy similares y se vuelve una tarea bastante difícil. De hecho, hoy en día hemos desarrollado algoritmos que hacen estas tareas de manera automatizada. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen detectando ciertos patrones que de hecho identifican al rostro en cuestión. Y este es el punto clave. Es el punto clave, si se quiere, en el desarrollo científico. Encontrar las características medibles que nos dan evidencia de que hemos observado nuestro fenómeno físico. Estas características medibles lo podemos hablar en el contexto de una imagen o también lo podemos hablar en el contexto de un Higgs. La teoría, el mecanismo de Higgs, nos da todos los detalles de cuáles son los objetos medibles de esta partícula tan elusiva. Por ejemplo, sabemos que el Higgs puede decaer en un par de quark-antiquark de tipo B
o puede generar otras partículas llamadas débiles, o por ejemplo un par de fotones. Todas estas partículas de decaimiento son partículas que los físicos de partículas hemos estado estudiando por muchos años y que conocemos en detalle. Además, la teoría nos dice que estas partículas no aparecen de manera aleatoria, sino que aparecen de manera característica dentro de nuestros detectores. Así entonces, encontramos los objetos medibles, encontramos las huellas digitales que están asociadas con la presencia o no de esta nueva partícula, por ejemplo, el Higgs. Puede sonar complicado, pero déjenme darles un ejemplo. Supónganse que nos buscamos la tarea de ver dentro de toda nuestra base de datos de fotografías, que tengamos, por ejemplo, en muchas carpetas de nuestro computador, en nuestro celular o en muchos dispositivos que pueden estar en la nube. Y que dentro de todas esas fotos que tenemos queremos encontrar las de un amigo nuestro, digamos las de nuestro amigo Peter Higgs. Este puede ser una tarea difícil porque si lo que tenemos son miles de fotos, pues nos puede tomar muchísimo tiempo, sobre todo si queremos hacer un collage o un video de él lo antes posible. Pero podemos usar estos patrones que reconocen a la cara de nuestro compañero y hacer un proceso de filtrado que dentro de todas estas fotos de hecho acumulan a las fotos que de hecho contienen a nuestro compañero. Noten algo. Dentro de estas fotos que hemos acumulado, seguro vamos a encontrar muchas fotos de nuestro compañero, pero puede ser que alguna de ellas realmente no pertenezca a Peter Higgs. Esto es un error del sistema. Lo llamamos un ruido. Es un ruido porque muchas veces no podemos distinguir con los algoritmos que tenemos entre ciertos eventos que no son los que queremos y los que necesitamos para nuestra tarea. Pero de todas maneras, lo que tenemos que hacer es saber cuántos de estos ruidos se nos van a mezclar. ¿Cómo hacemos esto en nuestro experimento? Bueno, identificamos nuestro patrón medible. A ese patrón medible déjenme llamarlo un observable. Nuestra teoría nos dice que en cierto rango de ese observable se va a acumular nuestra nueva partícula, la que estamos buscando. Podemos entonces planear nuestro experimento y hacer nuestro conteo. Y empezar nuestro experimento acumulando distintos datos. Si luego de que lo hemos hecho, vemos que en esta región que estamos buscando hay una acumulación excesiva, entonces podemos decir que tenemos evidencia de esta nueva partícula. Pero no lo veamos solo en una caricatura, sino que veamos directamente esto con datos acumulados por el experimento ATLAS, que es uno de los experimentos que corre en el LHC. Ellos nos muestran en este video cómo van acumulando datos sobre un ruido rojo y que en ciertas regiones de este observable que está asociado con el Higgs se empieza a ver un exceso, se empieza a ver que hay una desviación entre lo que existiría si no hubiese un Higgs. Y de hecho con los cálculos sabemos que la presencia de ese Higgs debería dar este exceso. Una vez que vemos un exceso como esto decimos hemos encontrado evidencia de que tenemos esta nueva partícula. Por supuesto no nos quedamos allí. No es solo cuestión de verificar que un observable asociado con la partícula da un resultado positivo, sino que de manera sistemática luego miramos todos los tipos de observables asociados con esta nueva partícula y de esta manera hacemos una verificación de la existencia o no de esta nueva partícula. Déjenme comentar que no solo buscamos partículas que un cierto modelo teórico puede haber predicho o que a alguien se le puede haber ocurrido o imaginado. También hacemos búsqueda de partículas en lugares donde no sabemos si puede haber algo nuevo, por decirlo así. Pero siempre la naturaleza nos puede sorprender y por eso es importante llevar a cabo estas búsquedas en ciego, pues puede ser que nos encontremos con partículas completamente inesperadas que pueden tener un impacto en la forma en que funciona el universo. Hace 50 años, un grupo de científicos resolvieron uno de los problemas técnicos más importantes de la física teórica. Ellos fueron inspiración para muchas generaciones de científicos que lograron alcanzar metas muy difíciles y que de hecho a partir de ellas podemos esperar de que tenemos la capacidad para resolver muchos nuevos retos. El conocimiento es uno de los intereses primordiales de los seres humanos y a partir de él aparecen aplicaciones que de hecho mejoran nuestra calidad de vida. Propongámonos hacer nosotros también inspiración para generaciones futuras y que de esta manera podamos conocer
nuevos y maravillosos detalles de lo que es nuestro universo. Muchas gracias.